Bien, arrancamos entonces con la corrección del TP de termorregulación. Fíjense que en la primera pregunta nos hablaban de la fiebre, nos dicen que es la elevación de la temperatura corporal mediada por el hipotálamo, y que marquemos el mecanismo por el cual ocurre este fenómeno. Ya sabemos que la correcta es la A, donde los microorganismos liberan pirógenos exógenos, hacen que las células de mi sistema inmune liberen pirógenos endógenos, estimulan al hipotálamo, el hipotálamo libera las prostaglandinas y así aumenta la temperatura. Pero si se fijan, por ejemplo en la B, ya estaba mal porque arrancaba por los pirógenos endógenos. La C no solamente que arrancaba por los pirógenos endógenos, sino que me decía que los pirógenos endógenos los producían los microorganismos. Y en realidad los pirógenos endógenos los secretamos nosotros, no un microorganismo. Y la D, si se fijan, primero me hablaba de que se estimulaba el hipotálamo y después que se liberaban pirógeno. ¿Y cómo se estimula el hipotálamo si no? Entonces las otras opciones tienen bastante golazo, la verdad. ¿Sí? Vamos con la 2. Con respecto a la regulación de la temperatura, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es correcta? Los animales termoconformadores mantienen la temperatura corporal constante. ¿Qué era un animal termoconformador? Era aquel que, ¿qué? Que no contaba con mecanismos para compensar los cambios de temperatura. Entonces, claramente su temperatura no era constante. Después me dice, un animal termorregulador es aquel cuya temperatura es controlada principalmente por una fuente externa de calor. ¿Cómo se llamaban en los animales donde había una fuente externa de calor? ¿Cómo se les llamaba? Ecto, ectotermos. Después la C me dice, los animales homeotermos mantienen una temperatura corporal igual a la del ambiente que los rodea. Claramente si son homeotermos, indicaba que la temperatura corporal era constante, no igual al ambiente que la está rodeando. Y la última, que era la correcta, dice las aves y los mamíferos son termorreguladores. Recuerden que los termorreguladores tenemos mecanismos para compensar los cambios de temperatura. Por eso somos termorreguladores. Ahí podíamos hacer una clasificación en homeotermos y heterotermos, si la temperatura se mantenía constante siempre en los homeotermos o a veces en los heterotermos. A su vez, dentro del heterotermo teníamos el heterotermo regional y el heterotermo temporal. Entonces, en el heterotermo regional, en algunas regiones de su cuerpo permanecía constante y en el heterotermo temporal, en algunos momentos mantenía la temperatura constante. Después la 3 me dice, a medida que un animal termorregulador o miotermo se enfrenta a una temperatura cada vez más fría, es justo lo que vimos recién, se desencadena una serie de respuestas compensatorias que tienden a restablecer la temperatura corporal. ¿Cuáles son? Vasodilatación periférica y piloerección. ¿Qué pasaría si yo hace frío y vasodilato los vasos sanguíneos? ¿Qué me pasaría? ¿Qué perdería más? Acuérdense que cuando Frío. perderíamos más calor, porque acuérdense que el vaso sanguíneo, cuando se contrae o se dilata, lo que me regula es la pérdida de calor. Si yo dilato el vaso sanguíneo, voy a perder calor. Si el vaso sanguíneo está contraído, no voy a perder tanto calor. Por eso, cuando hace frío, lo que hacemos es una vasoconstricción periférica y también una piloerección, que era cuando se nos paraban los pelitos y esa capa de aire que se forma es aislante. ¿Mm? La C me hablaba de jadeo. Ah, bien, igual entendí, Ani. El jadeo, recuerden que es un mecanismo frente al calor, que lo hacen, por ejemplo, los perros. Y la D me hablaba de un aumento en la micción. ¿Qué es micción? ¿Qué significan las micciones? La ¿Cómo? orina. Uh-huh. Micción significa orinar. Entonces recuerden que yo les conté que el aumento de la micción es una respuesta frente al aumento de temperatura. Vamos con la 4.
Una secreción hormonal mayor es una respuesta que elabora el hipotálamo como centro integrador de regulación térmica. Esta mayor secreción de ciertas hormonas produce un aumento de la tasa metabólica en numerosos tejidos. ¿Cuáles son esas hormonas? Bueno, acá tienen como correcto que entre las hormonas estaban las tiroideas, puntualmente se llaman T3 y T4. ¿Qué otras hormonas se liberaban y también me aumentaba la tasa metabólica? Que lo vimos recién. La adrenalina. Muy bien, la adrenalina y la noradrenalina también son hormonas que me aumentan la tasa metabólica. Pasa que la adrenalina y noradrenalina no son liberadas por ninguna de estas glándulas, ¿sí? Son liberadas por la médula suprarrenal, que es otra glándula. Puntualmente se llama glándula suprarrenal. La 5 dice, teniendo en cuenta los mecanismos de regulación frente al calor, podríamos afirmar que los perros jadean a una velocidad de 10 a 40 veces por minuto en ambientes cálidos. ¿Qué tiene de incorrecto eso? Es de 300 a 400. Muy bien, es de 100 a 400 veces en ambientes cálidos. En los camellos, los orificios nasales aplanados retardan la pérdida de agua por respiración. Acuérdense que el camello no tenía glándula sudorípara, secretaba orinas hipertónicas y sus orificios nasales están aplanados para no perder agua por respiración. O sea que eso era correcto. Cada gramo de agua que se evapora le aporta a la piel 585 calorías. ¿Qué está mal ahí? Cuando yo transpiro, ¿genero más calor? O sea, ¿le aporto al cuerpo 585 calorías? No, pierdo. Exactamente, pierdo por cada gramo de agua que evaporo 585 calorías. Los camellos pueden perder hasta el 25% de su peso en agua y toleran una fluctuación de temperatura de hasta 10 grados. ¿Qué está mal ahí? Es verdad que pueden perder el 25% del peso en agua, pero la fluctuación que toleran es de 6 grados, no de 10 grados. Entonces, por eso, la D era incorrecta. La 6 me dice, con respecto a la producción de calor durante la oxidación de hidratos de carbono, lípidos y proteínas, en condiciones de presión y temperatura, indique lo correcto. La cantidad de calorías por miligramo oxidado de hidrato es mayor que el de las proteínas. ¿Alguien se acuerda cuántas calorías aportaba un hidrato, un lípido y una proteína? En ese cuadrito que ustedes tenían apenas empezamos termorregulación. 4,1, 4,9 y el otro no me acuerdo. El que más tenía, ¿quién era? Era los hidratos. Los lípidos. Los lípidos, muy bien. Yes. ¿Cuántas calorías tenía un lípido? ¿Cuántas calorías me aportaba cada gramo de lípido? 9, aproximadamente 9. Tanto 9,1. claro, tanto el hidrato como la proteína aporta más o menos la misma cantidad calórica, que son 4 calorías. El lípido te aporta 9, ¿sí? Calorías por miligramo oxidado. Por eso la correcta era la B, que te dice que el lípido genera más cantidad de calorías que los hidratos de carbono. Es el que más calorías tiene, o aporta, mejor dicho, por eso almacenamos nosotros como reserva energética grasa y no almacenamos proteínas. La proteína principalmente cumple función estructural. Vamos con la 7. Teniendo en cuenta el proceso de la fiebre, es correcto afirmar que los antipiréticos, esto se los expliqué hasta presencial, inhiben la liberación de pirógenos exógenos. ¿Qué me inhibían los antipiréticos cuando yo tomaba el antipirético? ¿Qué cosa del mecanismo de la fiebre? Lo Los que endógenos. tiraba el hipotálamo. ¿Cómo se llamaba lo que liberaba el hipotálamo? ¿Está bien? No me acuerdo el nombre. Prostaglandinas piréticas. Eso es lo que inhibe, la liberación de las prostaglandinas piréticas. Después la B me dice, solo las bacterias son capaces de liberar pirógenos exógenos. No, los microorganismos en general pueden liberar pirógenos exógenos. Cuando la persona presenta un estado febril, el hipotálamo ha fijado un valor de referencia menor, por eso se produce una sudoración excesiva. ¿Qué me dicen de eso?
El hipotálamo, cuando hay fiebre, fija un valor menor, No, mayor. mayor, 38, 39, 40. No es menor el valor que fija el hipotálamo. Por lo tanto, la correcta es el mecanismo por el que actúan los pirógenos endógenos es indirecto. ¿Qué significa esto? Y se los expliqué recién. El pirógeno endógeno estimula al hipotálamo, pero no es que le aumenta la temperatura del hipotálamo directamente, sino que lo que hace es hacer que el hipotálamo libere las prostaglandinas y así se aumente la temperatura. Por eso el mecanismo es indirecto. ¿Cómo se denomina la capacidad de un organismo para disipar calor pasivamente, ya sea por conducción o por radiación? Se llamaba conductancia térmica. Acuérdense que nosotros, los termorreguladores, hacemos un equilibrio entre el calor que generamos, que se llama calor metabólico, y el calor que disipamos, que es lo que llamamos conductancia térmica. Entonces hacemos un equilibrio entre ambos para mantener la temperatura constante. La 9 me dice, la evaporación es un mecanismo de adaptación al calor que poseen algunos individuos. Todo lo mencionado a continuación es correcto, excepto el camello puede perder el 25% de su peso corporal de agua. El ser humano puede perder 10% de agua sin sufrir ninguna complicación. Los caballos pierden agua por transpiración igual que los humanos. Los gatos lamen su cuerpo y así enfrían la superficie corporal. ¿Por qué está mal la B? ¿Qué tiene de incorrecto? Porque no, o sea, no es que no nos pasa nada, sino que ¿Qué podemos empezar pasa? a delirar y volverse sorda o insensible. Muy bien, nos volvemos sordos, insensibles al dolor y podemos empezar a delirar. Muy bien. Para un humano, perder 10% de agua ya es heavy. Fíjense, el camello puede perder 25% y no le pasa nada. Por eso puede vivir en los ambientes donde vive, claramente, que son ambientes desérticos. Vamos con la 10, dice de las siguientes aseveraciones, es incorrecto afirmar que en la zona termoneutra solo se producen cambios pasivos frente a la temperatura ambiente como la piloerección. Eso es la gráfica que estuvimos viendo recién, que teníamos la zona termoneutra, la temperatura crítica inferior y la temperatura crítica superior. Entonces, acuérdense que en la zona termoneutra hay lo que nosotros llamamos procesos pasivos. Entonces, como la temperatura ambiente es moderada, la tasa metabólica se mantiene constante. Por eso la A y la D son correctas. Ahora, la B me dice, por debajo de la temperatura crítica se debe aumentar la tasa metabólica, por ejemplo, mediante termogénesis tiritante. Eso es verdad. Puedes ir mediante termogénesis tiritante o no tiritante, pero lo que yo necesito es generar calor, porque estoy por debajo de la temperatura crítica inferior. La C me dice, por encima de una temperatura crítica se activan mecanismos como la sudoración, que no requiere de un gasto energético para el individuo. ¿Qué está mal ahí? Que si hay un gasto Sí energético. requiere gasto. Obviamente, de hecho, por eso sudamos, porque humedecemos la superficie del cuerpo, el agua para poder evaporarse toma calor de mi cuerpo y se evapora. Acuérdense que el calor es energía. Entonces yo lo que hago es perder calor, perder energía. ¿Se entiende? Sí, Dani. Bien. ¿Ha quedado alguna duda de lo que hemos visto? No, ¿No? Bien. Raramente no. Muchachos. No. Bueno, entonces. Sí, puede pasar, Belu, puede pasar. Son pequeños errores que uno puede llegar a cometer, pero no pasa nada. Es preferible que pasen acá y no que pasen en el ingreso. Por eso siempre hacemos prácticos, exámenes, porque es preferible que pasen acá y no en el ingreso. ¿Sí? Así que es normal. Es afilar un poquito el ojo nada más. Chicos, mañana empezamos con endocrino. Así que descárguense la unidad, ya está subido en el Drive. Mañana empezamos con endocrino. Que tengan una hermosa tarde y nos vemos mañana. Chau, chao, chau. Dani. Hasta mañana. Chau, chau.
Nos Chao, vemos. Dani, nos vemos.